Hola coleguitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, les quiero platicar un tema. Vayan por una tacita de café porque va a estar largo. Es referente a, no sé si han pasado ustedes por esta situación y yo se las quiero compartir. Hace muchos años mi hijo estaba pequeño, pero se me dio la oportunidad de ir a trabajar a otra ciudad, no donde yo vivo, a otro estado. Entonces, eran por periodos de repente de 2 meses consecutivos, hasta 3 meses a veces consecutivos, donde iba una semana, regresaba una semana y me volvía a ir una semana. Entonces, una semana estaba en casa, una semana me iba, una semana estaba en casa. Y había también periodos en los que llegaba a casa, me estaba prácticamente un día y medio, dos, y me volvía a ir a esa ciudad a trabajar. A lo que voy es de que iba yo a prestar mis servicios como, como actor educativo y entonces fíjense cómo somos nosotras mismas, incluso las mujeres. Respeto todas las opiniones y respeto también si tú me estás viendo, si ustedes me están viendo, las que me conocen físicamente y llegaron a externarme estas opiniones, créanme que desde mi corazón las respeto y entiendo por qué lo hayan hecho. El caso es que yo iba a México, regresaba y bueno, mi niño muy chiquito, mi hijo, y se quedaba con su papá. Afortunadamente tiene un excelente papá y también es un muy excelente esposo. El punto es de que yo me iba tranquila porque dije, bueno, mi hijo se queda con su papá, está haciendo su vida bien, está bien cuidado, bien alimentado, si se llega a enfermar, su papá sabe perfectamente qué hacer. Por ese lado, mi hijo estaba protegido, contando yo con la comprensión de mi esposo y digo, bueno, pues listo, ¿no? Ya va. A lo mejor si económicamente no necesitaba tanto ese ingreso, profesionalmente sí era algo que a mí me estaba agradando realizar. A lo que voy es que de parte de muchas mujeres, inclusive mi mamá, en algunos momentos me decía mi mamá, sí, pues estaba bien por la situación profesional, que ella no logró hacer ciertas cosas porque yo estaba chiquita, pero que bueno que yo lo estaba haciendo. Pero en otros momentos sí me decía, me daba a entender como que no valía mucho la pena que yo me fuera. Comentarios de otras colegas también del quehacer educativo me decían que no me iba a alcanzar el psicólogo para apoyar a mi hijo con este desapego tan fuerte y tan continuo de su madre. Otras también me comentaban que ellas no, por dinero, o sea, como que a lo mejor era mucho mi ambición o mi ego profesional y que por ninguna de las dos cosas ellas harían en ese momento lo que yo estaba haciendo. Mi hijo tenía 3, 4 años y otras personas más también comentaban que a lo mejor a mí no me gustaba cuidar a mi hijo y que por eso yo buscaba cualquier situación laboral para irme y desprenderme y no cuidarlo. Punto número 1, jamás me pasó por mi mente el no cuidar a mi hijo. Créanme que algunas compañeras con las que convivía en este trabajo, lejos de mi ciudad, lejos de mi estado, ellas sabían que yo pues lloraba a veces, en algunas noches me la pasaba muy mal llorando y extrañando a mi hijo. Yo hablaba con mi hijo y mi esposo todas las tardes y todas las noches. A mi hijo le enseñaba el cuarto del hotel donde yo estaba. A veces les enseñaba parte de la ciudad donde yo andaba o en los coffee breaks les hacía una videollamada para poder tener ese contacto. Cuando yo regresaba a casa, mi hijo estaba bien, todo estaba bien. Y nos despedíamos con un beso, un abrazo, a veces, porque a veces me tenía que ir en la madrugada y no había un chance de despedirnos, pero ya nos habíamos despedido antes. Si bien mi hijo luego me decía, mamá, no te vayas, de repente yo hablaba con él y ya no lloraba, me saludaba normal y yo regresaba y todo pues supuestamente normal. Una de esas veces que regresé hizo una rabieta y un berrinche tremendo, pero tremendo. Y por ahí me comentaron que posiblemente era su forma de reclamarme el que yo no estaba de manera continua con él. Posteriormente, ya con el tiempo, él en su lenguaje de niño me pidió que no me volviera a ir a trabajar lejos y yo, bueno, llegué en punto de hasta pedirle perdón por irme a trabajar y por así decirlo, hicimos un pacto de que yo no me iba a volver a ir a trabajar lejos. Pero a lo que voy es que mucho tiempo yo estuve cargando como con esa culpa de decir, híjole, lo dejé bien chiquito, soy una mala madre por haberme ido a desarrollarme profesionalmente y no estar ejerciendo
de manera apegada y con base a la crianza y cultura en la que yo me he desenvuelto. Porque, ojo, este tipo de creencias también de que la mujer tiene que estar 100% con su hijo pegada 24/7, tiene también que ver mucho con el tipo de pautas de crianza y con la cultura y el contexto en el que cada una de las mujeres se haya desarrollado. Posiblemente para algunas esto lo vean muy mal y no las culpo y no las juzgo. Simplemente es parte de sus pautas de crianza que crecieron bajo esta cultura de estar 24/7 pegada con sus hijos, ¿sí? Yo no me iba de fiesta, yo no me iba a andar cotorreando, yo me iba a laborar y prácticamente salía tan cansada y tan agotada mentalmente que llegaba al cuarto del hotel a descansar. Entonces, pero independientemente si a lo mejor pude haber tenido la oportunidad de irme a un concierto o algo estando ya fuera de mi horario laboral, no hubiese, pienso yo, tenido nada de malo. No lo hice, no me fui a ningún concierto, pero creo que no tendría nada de malo. Y al contrario, yo quiero revertir esa imagen en mi hijo de que a lo mejor, si es que se le quedó la idea de que mamá me dejó de niño porque iba a laborar, que no es el caso, porque nunca me lo ha dicho y platicamos y no me lo saca de esa manera victimizadora. Y tampoco soy de las mamás de decir, yo me sacrifiqué por la familia y me iba a trabajar a México porque yo no quiero ser una mamá sufrida ni quiero ser una mamá de sacrificios y estarles recalcando eso a mi hijo o a mi esposo de que yo me fui por el bien de la familia y para tener un mayor ingreso, porque no es el caso. No me late eso de ser una mamá sufrida ni la señora víctima. No me gusta ese asunto. Pero yo quiero revertir esa idea en mi hijo y más bien en lugar de que vea una mamá que a lo mejor se iba por ciertos periodos para trabajar, en lugar de que lo vea de esa manera como que mi mamá me abandonó algunos pequeños lapsos de niño, que lo vea como que mi mamá se desarrolló profesionalmente, mi mamá iba a trabajar de una forma responsable y comprometida con ella misma y con su profesión. Mi papá es un hombre que apoyó a mi mamá y sigue apoyando a mi mamá. Mi papá es un hombre que apoya a la mujer en sus deseos profesionales y que sabe ejercer de forma saludable su paternidad. Con eso sí es con lo que yo quiero que se quede mi hijo, no con la idea de que yo lo dejé, que me iba, o con esta idea que me machacaba a veces en la cabeza, porque me lo dijeron varias mujeres dentro del sector educativo, que no me iba a alcanzar lo que yo ganaba para pagarle un psicólogo a mi hijo derivado del posible abandono que yo le había dado. Entonces, a veces en lugar yo de recibir ese apoyo, ese aliento de unas maestras que no iban a laborar conmigo en esos periodos, sino simplemente veían que yo me iba, ¿no? O sabían que yo me iba a trabajar para otra ciudad, me decían estos comentarios y alguien sí me llegó a comentar dentro de las compañeras con las que yo laboré, que a lo mejor esa rabieta que les cuento fue una forma de externar o exclamar de mi hijo, posiblemente, no me lo aseguró, de exclamar, externar el por qué no estás conmigo, no quiero que te vayas otra vez. Pero bueno, fue una crisis nada más. En todo este tiempo, fueron como 2-3 años los que yo estuve viviendo estos episodios de repente irme, pero nada más fue una vez que hizo esa crisis. De ahí en fuera mi hijo se comportó súper bien, todo bien con mi esposo, y a lo que voy es que hay que, pienso yo, apoyarnos entre mujeres, y si tienes o si existen pautas de crianza que no son saludables en tu momento histórico, puedes cambiarlo, ¿sí? Infancia no hace destino. El que nos hayan criado con ciertas tradiciones o hábitos propios del contexto y de la cultura no significa que al día de hoy o en tu vida sean 100% saludables continuarlos. Ojo, hablo de estos hábitos que aportan salud a tu vida y a la vida de los que te rodean. No el decir, ay, voy a romper el hábito, un buen hábito porque no me pareció y lo voy a hacer, y vas a contraer un hábito que a lo mejor traiga consecuencias negativas a tu vida. No me refiero a ese tipo de hábitos, sino a situaciones que son saludables y que sabes que no están afectando como tal a los demás, y que depende también mucho de ti y de tu familia, de la información de tu familia con quien estés viviendo, ¿no? En este caso, con mi hijo, mi esposo, de la información que le estén dando justo a ese niño o niña, porque es con la programación que va a ir creciendo. Entonces, yo estoy revirtiendo a mi hijo en ese aspecto, y cuando hago cursos, cuando estoy
prestando mis servicios laborales en otras instancias que no es dar clases, por ejemplo, sí le recalco de que, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta realizarme en lo que yo trabajo, y cuando tú seas un profesionista y cuando tú tengas a lo mejor un negocio o una empresa, vas a saber esta parte. Y bueno, ¿no? Por ahora te toca ser niño y te toca ver a un hombre que apoya a su mujer en su situación profesional y que ejerce su paternidad, y te toca ver a una mujer que es tu mamá, pero que también es una profesionista y tiene sueños por cumplir. Besos.